Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Gilla Murano. El nombre de Gilla es conocido prácticamente por toda la Argentina. De alguna manera, la envenenadora de Montserrat, la primera asesina serial del país, terminó convirtiéndose en una figura mediática a la cual durante la segunda mitad de la década de los 90 y en adelante podía verse en los programas más conocidos del país, como lo era en su momento Almorzando con Mirta Legrand. Estuvo en el programa de Mirta. El caso de hoy es, sin lugar a duda, la asesina serial más conocida de toda Argentina. Ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Su nombre completo era María de las Mercedes Boya Aponte. Nació el 20 de mayo de 1930 en Corrientes, la capital de la provincia con el mismo nombre. Su madre se llamaba Candela y, como era común en esa época, era ama de casa. Su padre era Camilo Boya Aponte, quien fue militar, específicamente un teniente coronel al que se relacionó con el golpe de estado de Uriburu en 1930. El trabajo de Camilo consistía en reprimir a los opositores del régimen. El bisabuelo de Gilla era ni más ni menos que Donato Álvarez, quien se enriqueció gracias a su puesto de gobernador militar de Asunción, luego de la guerra de la Triple Alianza. Gilla creció siendo parte de la clase más alta de la sociedad. El nivel económico de la familia Boya Aponte fue durante gran parte de la vida de Gilla muy bueno, aunque esto no les duró demasiado. Cuando ella era adolescente, su familia terminó por fundirse y perder todo el dinero y estatus que antes habían tenido. La razón sobre por qué la familia sufrió un cambio tan drástico en su economía no la sabemos, pero es un hecho que realmente su situación empeoró muchísimo, tanto que debieron mudarse a Buenos Aires, donde Gilla estudió y se graduó como maestra, aunque nunca ejerció como tal ni trabajó. Dice el hijo de Gilla, quien escribió un libro sobre su experiencia en esta familia, que la señora Delfina Álvarez de Giorgio, abuela de Gilla Murano, perdió gran parte de su dinero apostando, pero la costumbre de querer parecer personas con plata era algo que mantuvo en ellas dos. Martín Murano, el hijo de Gilla, también cuenta que era común la violencia intrafamiliar. Según dice, cuando Donato Álvarez quería castigar a alguna de sus hijas, la ataba a una silla y la bajaba colgando de una cuerda al sótano, donde la dejaba sola y encerrada. El maltrato seguro se extendía al padre de Gilla porque, según lo que cuenta Martín, ella no conservaba ni una sola foto de él en la casa. Como sea, y volviendo al punto anterior, ya fuera por las apuestas o por otra cosa, la familia de Gilla había perdido su estatus. Para quienes la conocieron en ese momento, fue obvio que Gilla nunca pudo acostumbrarse a este cambio en su forma de vida y en la economía de su familia. Incluso cuando todos sabían que ya no tenían plata, Gilla se negaba a admitirlo y seguía actuando como si nada de eso pasara. Usaba joyas, ropa cara y actuaba como si todavía fuese parte de una clase social alta. Como por ejemplo, se negaba a trabajar. Después de graduarse, sus días se basaban en nadar e ir a pasear a la avenida Corrientes, donde pasaba horas caminando en búsqueda de hombres elegantes que pudieran ser adinerados a los que se acercaba. Para Gilla, el bienestar económico y tener dinero era su prioridad. Martín cuenta que cuando Gilla era más joven, conoció a quien sería más tarde en la vida su amante, un hombre llamado Enrique Juárez. Con Juárez tuvo una buena relación, al menos lo suficiente como para que le propusiera matrimonio bastante rápido, pero ella lo rechazó. Él era un geólogo y lo más probable en aquel entonces era que no pudiera darle todo lo que ella quería, en cuestiones económicas, claro está. La persona con la cual se quedó fue Antonio Murano, un abogado bastante exitoso en Buenos Aires, con quien terminó casándose en 1953, es decir, con 23 años. Gracias a su matrimonio con él, Gilla seguiría sin trabajar, ya que su esposo le pidió que se mantuviera en casa haciendo las tareas del hogar, algo que aceptó encantada. Con Antonio, Gilla dio a luz a su único hijo, Martín.
Los hechos ocurrieron entre el 11 de febrero y el 24 de marzo de 1979, periodo de tiempo en que 3 mujeres fallecieron. La primera a fallecer fue Nilda Adelina Gamba, quien tenía 64 años. Su muerte se determinó como un ataque cardíaco. Nilda había empezado a sentirse mal del estómago después de un almuerzo ligero y de tomar el té con su amiga Shisha, quien no solo esperó que Nilda llamara al médico, sino que decidió quedarse con ella durante la noche para cuidarla. Durante la madrugada del 11 de febrero, Nilda falleció de un ataque cardíaco. A ella le siguió Leila Formizano de Ayala, quien tenía 59 años. Fue encontrada sin vida en su departamento 11 días después, es decir, el 22 de febrero. No había ningún indicio de que otras personas hubieran entrado al departamento para robar. Todo parecía estar en orden cuando la encontraron. La televisión estaba prendida, en la mesa de comer había un juego de té y un plato con masitas dulces. Nada realmente fuera de lo normal. Al menos no a primera vista. El certificado de defunción decretó que Leila había fallecido a causa de un ataque cardíaco. Poco más de un mes después, en la mañana del 24 de marzo de 1979, la prima de Shisha, Carmen Zulema del Giorgio Venturini, se desplomó en las escaleras de su edificio. Ella había estado sufriendo de dolores estomacales desde la tarde anterior después de compartir un té y una bandeja de masitas dulces con Shisha Murano. Aquella mañana, siendo incapaz de soportar el dolor, salió a pedir auxilio a sus vecinos cuando por fin se desmayó. Inmediatamente llamaron a una ambulancia que la trasladó al hospital, donde ahí sí falleció. Su causa de muerte supuestamente había sido también un ataque al corazón. Martín Murano, el hijo de Shisha, tiene un recuerdo muy claro. Primero murió Nilda, la señora de al lado de casa. Después Chicha, otra amiga. Y finalmente Mema, que era prima de Shisha. Me acuerdo perfectamente de cuando atendió el teléfono y dijo: pero pucha, cada vez que me llaman es para decirme que murió una amiga mía. Tenía ese cinismo, que es lo que más odio en el mundo. Hasta ese punto podemos decir que Shisha estaba empezando a ser una persona muy desafortunada. Alguien que estaba perdiendo a sus seres queridos de formas inesperadas. ¿Quién sabe qué podría pasar a continuación? Así que la muerte rodeaba el entorno de Shisha. Sin embargo, hasta la muerte de Carmen, absolutamente nadie sospechaba de Shisha o de que en sí estos fallecimientos repentinos pudieran significar algo. Shisha había ido a ambos velorios y se mostraba muy conmovida por la pérdida de sus amigas. Sin embargo, cuando quiso presentarse en el velorio de su prima, Carmen, sus hijas le exigieron que se retirara. Sabían que Shisha le debía dinero a su madre, por lo que tanto el hecho de que su madre hubiera llegado al hospital con Shisha y que ésta hubiese estado en su casa les resultaba raro. Pero, ¿cómo era esto de que Shisha le debía plata a alguien? Para entenderlo, volvamos a revisar su historia luego de tener a Martín. Su forma de ser no cambió con la maternidad o con la edad. Continuó siendo una persona increíblemente frívola y superficial, a la cual le encantaba mostrarse como una mujer elegante y de mucha plata. Siempre salía maquillada, usando joyas y ropa importada. Vivía además en un barrio en donde gente de muy buen pasar económico también lo hacía, Montserrat. Pero su departamento, ubicado en la calle México al 1177, no era para nada lujoso, sino que, por el contrario, dejaba bastante que desear. Notas de distintos medios, como Infobae, incluso lo describen como un departamento de mala muerte. Su situación económica había mejorado ligeramente al casarse con Antonio Murano. El problema era que Shisha gastaba cantidades altísimas de dinero en mantener esas apariencias. Y recordemos que tampoco tenía ningún interés en trabajar para solventar sus gastos. Fue así como hacia finales de la década de los 70 comenzó a trabajar como usurera y estafadora. Antes de explicar cómo llevaba a cabo las estafas, es importante que nos detengamos para recordar el contexto de la época. Desde 1976, Argentina entró en la que sería su última dictadura militar y que duró 7 años y medio, es decir, hasta el 83. Durante este periodo no solo se vulneraron y violaron los derechos humanos de la población argentina, sino que también se impulsó una serie de medidas económicas que terminaría generando un endeudamiento enorme a nivel país y la deuda externa.
Para que se hagan una idea de las medidas tomadas por el gobierno de facto, el mismo año del golpe de Estado, en el 76, se congelaron los salarios, lo que llevó a una pérdida del salario real. Es decir, que la gente podía comprar cada vez menos cosas con su sueldo. Pero también impulsaron medidas como una ley que permitía la libre movilidad de capitales. Se abrió la economía y se bajaron los impuestos de exportación con el objetivo de controlar la inflación. Por su parte, dentro de las clases dirigentes y con mayor dinero, comenzaron a realizar lo que se llamaba bicicleta financiera. A través de créditos internacionales, estas personas accedían a dólares con una tasa de interés muy baja. Los cambiaban a pesos argentinos, invertían y volvían a cambiarlo a dólares a la misma tasa original de interés para posteriormente sacarlos del país. Este término no era algo que únicamente manejaban los empresarios o era una maniobra que se hiciera solo en empresas privadas. Personas de clase alta, es decir, con plata, eran conscientes de que existía, cómo se hacía y los beneficios que podía generar. Era un concepto que se utilizaba mucho en la época y Gilla Murano aprovechó la oportunidad de hacer dinero con eso. ¿Se acuerdan que les dije que su padre era militar? Bueno, Gilla aseguraba a sus amigos y conocidos que, por provenir de una familia militar, no solo tenía contactos, sino también información prácticamente confidencial sobre cómo y dónde invertir para duplicar o incluso triplicar el dinero con el que se había empezado la inversión. Esa misma historia la fue repitiendo en todo su entorno. Cada vez que iba a visitar a una amiga, traía el tema a la conversación. Prometía tomar sus ahorros y duplicarlos o triplicarlos mensualmente. Además, pagaría los intereses que el negocio generaba. No podemos asegurar cuántas personas creyeron realmente en las historias de Gilla y le entregaron su dinero, pero sabemos que por lo menos 3 lo hicieron. Sus 2 amigas íntimas, Nilda Gamba, Leila Formisano de Ayala y su prima, Carmen Zulema del Giorgio Venturini. Las 3 le habían dado un total de $300.000. Les había incluso firmado pagarés como promesa de los pagos de intereses que le haría mensualmente a cada una. Sin embargo, con el tiempo ninguna recibió estos pagos y comenzaron a inquietarse, preguntándole a Gilla qué había pasado con su dinero. Como deben imaginarse, Gilla no tenía plata y mucho menos las ganancias que había prometido. La plata que le habían confiado se la había gastado. Sin posibilidad de pagarles, Gilla comenzó a planear cómo deshacerse de ellas. Al morir Carmen Venturini, su familia comenzó a sentir que algo no andaba bien. Después del velorio, como es normal, Diana Venturini, una de las hijas de Carmen, se dirigió al departamento para recuperar documentos y cosas de importancia. Fue mientras buscaba que notó que el pagaré de la deuda que Gilla Murano tenía con su madre había desaparecido. No estaba. Buscó por todos lados, todo el departamento, y sin otra idea de dónde podía estar, Diana decidió preguntarle al portero del edificio si durante aquellas horas entre el fallecimiento de su madre y el velorio había visto entrar o salir del lugar a alguien. Y efectivamente el hombre había visto a una persona. Había visto a Gilla, quien pidió permiso para entrar con la excusa de buscar una agenda con los números de familiares en común para avisarles. Pero en su lugar, Gilla no salió con una agenda, sino con una serie de papeles en las manos y un frasco un tanto extraño. Con cada vez más sospechas, la familia de Carmen exigió a la justicia que se le realizara a la mujer una autopsia. La justicia, viendo que claramente había un patrón, realizó primero la autopsia en ella, donde se descubrió que la verdadera causa de muerte había sido envenenamiento con cianuro. Con esta nueva información, se ordenó la exhumación de los otros 2 cadáveres para realizarles las autopsias correspondientes. Y adivinen qué, ambas arrojaron los mismos resultados. El único factor en común entre las 3 mujeres era que eran amigas de Gilla, a quien además le habían entregado dinero. Nunca he matado a nadie. Por eso estoy muy tranquila. Y te lo digo por la vida de mi único hijo, porque le han hecho revisaciones, le han hecho autopsias, como todos, pero no han encontrado. En una encontraron perfectamente normal y en la otra también perfectamente normal. Gilla fue detenida el 27 de abril del 79 y el día 12 de junio de ese mismo año, el juez Diego Pérez dictaminó prisión preventiva. Resulta que una muy superficial investigación
reveló las estafas de la mujer hacia sus amigas y familiares. Con las tres había repetido el mismo modus operandi. Iba a sus casas a tomar el té y llevaba como cordialidad una bandeja de masitas dulces para compartir, aunque las únicas que comían eran sus víctimas. Inmediatamente después de comer comenzaban a sentirse mal y Shisha se quedaba con ellas hasta que fallecían. Es entonces que buscaba el documento de deuda que ella misma había firmado y se iba a su casa a esperar por la noticia que ella ya conocía. En primera instancia, Shisha fue recluida en la prisión de Ezeiza como medida preventiva en la espera de un juicio. En 1980, mientras todavía esperaba por este juicio, tras varios percances de salud, se le encontró un tumor en la cabeza, el cual le fue extirpado. Su juicio llegó finalmente en junio del 82. Allí la fiscalía presentó el caso asegurando que los motivos de la mujer tenían que ver con las sumas de dinero que debía a las víctimas. Sin embargo, el 15 de junio, el juez a cargo del caso, Ángel Mercado, determinó que no existía evidencia suficiente contra Murano, por lo cual la absolvió tanto de los cargos de homicidio como de los de estafa. En otras palabras, así es, la dejó en total libertad. Esta decisión sería revocada cuando el 16 de mayo de 1985 la Sala Tercera de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal no solo revocó la sentencia otorgada por Ángel Mercado, sino que condenó a Shisha a cadena perpetua por el asesinato de las tres mujeres y además se la encontró culpable de estafa en los tres casos, considerando esta como el motivo. Shisha tenía 54 años cuando volvió a prisión para cumplir una sentencia que fue mucho más corta de lo esperado. Gracias a la ley 2x1 y un indulto, es decir, una especie de disculpas personales hecha por el presidente argentino Carlos Menem, quedó libre en 1995 después de un total de 13 años en prisión. Ni durante la investigación, ni una vez liberada, Shisha cambió su versión. En todo momento se declaró inocente y en muchas entrevistas declaraba con una excentricidad y dramatismo propia de ella haber sido únicamente responsable del fallecimiento de sus padres, por el disgusto que la situación les había provocado. Porque eso sí, una vez fuera de la cárcel, Shisha armó un personaje mediático alrededor de ella, del que además, por supuesto, sacaba provecho económico. Recuerden que ese era todo su objetivo en la vida, tener mucha plata para tener cierto estatus, poder comprar cosas y más que nada, verse bien ante otros. Ella no tenía problema en dar entrevistas siempre y cuando le pagaran. Daba autógrafos en la calle, incluso fue panelista de un programa de televisión e invitada al reconocido programa de Almorzando con Mirta Legrand, a donde llegó de forma muy graciosa con una bandeja de masitas dulces. ¿Masas me trajo? Te traje masas con una condición que las comas de la... ¿Esto fue idea suya o de la producción? Cuénteme. ¿Dónde la compró? Ah, no te puedo decir, porque si te digo... Mire, yo voy a comer una, que Bueno. ustedes son testigos, ¿eh? Todos somos testigos. Ahora, ¿quién me podría reemplazar, chicos? Y me gustó. Mañana, si no la llamo, Me alegro. ya sabe, mañana titulares de crónica. Ya sin ningún tipo de filtro, Shisha aseguró haber tenido un total de más de 250 amantes, entre los que afirmaba había políticos y figuras reconocidas argentinas. Le encantaba pasearse por las calles como si fuese una celebridad y no lo que en verdad era, una asesina. Así que Shisha volvió a casarse 2 veces más. Su último marido fue Julio Banín, a quien conoció en el transporte público. Según la hija de Julio, Julia, la asesina intentó matarlos a ambos. Ella dijo que creían que le había puesto veneno para rata a los fideos. Sin embargo, esto nunca pudo comprobarse. Y, por supuesto, el hijo de Shisha ha sido entrevistado a lo largo de los años, ya que se lo podría llegar a considerar un sobreviviente de esta mujer. En su libro, Martín habla de lo que significa ser hijo de una de las figuras criminales más recordadas del siglo XX en Argentina, y también ha concedido varias entrevistas a los medios de comunicación. En todo caso, lo que se desprende es que Shisha nunca estuvo muy interesada en él o en su crianza. Shisha fue el vector que me trajo a la Tierra, pero no tuve ningún otro vínculo con ella. Además, también cuenta a modo de anécdota bastante macabra que, según él, cuando tenía aproximadamente unos 10 años,
Poco tiempo antes de sus crímenes, su madre habría intentado envenenarlo a él. Dejó una torta sobre la mesada, abierta. Me vio cortar una rebanada, y cuando estaba por llevármela a la boca, me la sacó y tiró todo al incinerador. ¿Me perdonó la vida? ¿Se arrepintió? ¿No se animó? Nunca lo sabremos. Otro de los misterios que rodean el caso es si Shisha actuó sola. Para quienes estuvieron involucrados en la investigación, esto es algo poco probable, ya que de alguna forma Shisha accedió a los frascos de cianuro. Una de las teorías afirma que uno de sus amantes podría haber llegado a ser un cómplice, un médico que pudiera ayudarla a conseguir el veneno haciéndole la receta. De hecho, los testigos que la vieron salir del departamento donde vivía su prima vieron a un hombre correr por los pasillos la tarde en que Shisha estuvo con ella. Sin embargo, nunca se pudo determinar quién era o si realmente Shisha había trabajado con alguien. Vivo de lo más tranquila. En primer lugar, esas muertes no existieron, porque yo no maté a nadie. Han muerto de muertes distintas. Pero yo puedo decirlo tranquilamente ante Dios y ante la Virgen que yo no maté. Shisha Murano murió el 26 de abril del 2014, a la edad de 83 años. Vivía en un geriátrico en el cual desde hacía ya unos cuantos años su familia no dejaba que la prensa la visitara o tuviera contacto con ella. Para entonces sufría de demencia senil y ya no recordaba quién era o lo que había hecho en el pasado. Fue enterrada en el cementerio de Chacarita con un nombre acortado. En su lápida aparece como Mercedes Boya, para no llamar la atención de curiosos. Y así llegamos al final del video. Díganme qué opinan al respecto abajo en los comentarios que los estoy leyendo y si conocían este caso. Es decir, en Argentina todo el mundo conoce este caso. Fue muy famoso, especialmente por la figura mediática de Shisha Murano. Y lo increíble que es que una persona que asesinó saliera de la cárcel tan rápido y simplemente apareciera en televisión sin ningún problema. De nuevo, hasta acá llegamos, así que acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.